Imagina que cada mes recibes tu salario, ya sea de un empleo o por algún negocio que manejas. Sabes que ese dinero debe durar hasta el próximo pago, cubrir todos tus gastos y, si es posible, dejarte algo de ahorro. Pero ¿cómo decides cuánto gastar y en qué? A menudo, sin un plan claro, el dinero se va tan rápido como llegó y cuando miras atrás, no entiendes en qué lo gastaste. Aquí es donde entra en juego una regla sencilla, pero poderosa, la regla del 50-30-20. La regla del 50-30-20 es una de las estrategias de presupuesto más populares porque es fácil de entender y seguir. Esta regla te ayuda a dividir tus ingresos en tres grandes categorías: 50% para necesidades, 30% para deseos, 20% para ahorro o pago de deudas. A lo largo de este video, te explicaré cómo puedes aplicar esta regla a tus finanzas personales, incluso si nunca has hecho un presupuesto en tu vida. Y lo mejor de todo, te voy a mostrar cómo esta simple fórmula puede ser la clave para que finalmente tomes el control de tu dinero, sin sentir que tienes que hacer sacrificios drásticos. ¿Por qué usar la regla del 50-30-20? El problema con la mayoría de las personas es que nunca han tenido una forma clara de utilizar su dinero. Cuando recibes tu salario o ingresos, la tentación de gastar más en cosas que no necesitas puede ser alta, especialmente con las redes sociales mostrando constantemente productos y estilos de vida que parecen tan atractivos. La regla del 50-30-20 establece un límite claro en cada área de gasto, lo que hace más fácil tomar decisiones financieras sensatas. Además, al establecer un porcentaje fijo para cada categoría, te aseguras de que estás ahorrando para el futuro, al mismo tiempo que disfrutas el presente. Lo mejor es que esta regla es flexible. No tienes que seguirla al pie de la letra, pero es un excelente punto de partida para organizar tus finanzas sin complicaciones. ¿Cómo aplicar la regla del 50-30-20? Primero, necesitas saber cuánto dinero tienes disponible cada mes. Esto es lo que llamamos tus ingresos netos. Son tus ingresos totales menos cualquier impuesto, deducción o contribución que ya no está disponible para gastar. Una vez que tengas claro cuánto ganas, puedes empezar a dividir tu dinero usando la regla del 50-30-20. 50% para necesidades. El 50% de tus ingresos debe destinarse a tus necesidades esenciales. Aquí es donde entra todo lo que es necesario para vivir, los gastos que son absolutamente inevitables. Algunas de las cosas que caen en esta categoría son: alquiler o cuota de crédito hipotecario o hipoteca. El lugar donde vives es una de las mayores prioridades en tu presupuesto. Comida. Pero ojo, no hablamos de cenas elegantes o salidas a restaurantes caros, sino de la comida básica que necesitas para alimentarte todos los días. Servicios públicos como electricidad, agua, gas y quizás servicios esenciales de Internet. Transporte. Esto incluye gasolina, transporte público o los pagos del auto, si tienes uno. Seguro médico y otros seguros esenciales. Básicamente, estos son los gastos que, si no cubrieras, tendrían un impacto inmediato y negativo en tu calidad de vida. Si estás gastando más del 50% de tus ingresos en estas necesidades, puede ser un indicador de que necesitas hacer algunos ajustes. Tal vez vivir en un lugar más asequible o reducir tus gastos de transporte optando por un medio más económico. Este es el primer paso para controlar tus finanzas. 30% para deseos. El siguiente 30% está destinado a tus deseos. A diferencia de las necesidades, los deseos son cosas que te hacen la vida más agradable, pero que no son esenciales para tu supervivencia. Es la parte divertida de tu presupuesto. Aquí se incluyen entretenimiento, salidas al cine, conciertos, suscripciones a servicios de streaming, videojuegos, salidas a comer, cenar en restaurantes o pedir comida a domicilio, compras de ropa o dispositivos que no necesitas, pero que quieres, viajes, desde escapadas de fin de semana hasta vacaciones más largas, pasatiempos y aficiones. Lo importante aquí es mantener el equilibrio. Aunque es tentador gastar más en esta categoría, especialmente cuando parece que todos los demás están disfrutando de lujos y experiencias, la clave es moderarse.
Esta categoría es para disfrutar de tu vida, pero sin poner en riesgo tu futuro financiero. Recuerda, si estás gastando más del 30% en deseos, probablemente estés quitando dinero a tus necesidades o ahorros. 20% para ahorros o deudas. Finalmente, el 20% de tus ingresos debe dirigirse a ahorros o pago de deudas. Esta es la parte de tu presupuesto que realmente construye tu futuro financiero. Aquí es donde entra tu seguridad a largo plazo. En esta categoría se incluyen cosas como un fondo de emergencia. Todos necesitamos un colchón financiero para imprevistos. Lo ideal es tener entre 3 y 6 meses de gastos ahorrados. Ahorros para la jubilación. Este dinero puede ir a una cuenta de inversión, un fondo de pensiones o cualquier plan que te permita asegurar un futuro cómodo. Pago de deudas. Si tienes deudas como tarjetas de crédito o préstamos personales, es crucial que utilices este 20% para irlas reduciendo. Ahorrar puede parecer difícil al principio, especialmente si no tienes mucho margen de maniobra en tu presupuesto. Sin embargo, empezar es la clave. Aunque sea poco, cada peso o dólar ahorrado es un paso hacia la libertad financiera. ¿Qué pasa si no puedes seguir la regla del 50, 30, 20? Una de las ventajas de la regla del 50, 30, 20 es que es flexible y puede adaptarse a tu situación personal. Si, por ejemplo, tienes muchas deudas, puede que necesites destinar una parte más grande de tus ingresos al pago de estas, ajustando temporalmente el porcentaje que destinas a deseos. Del mismo modo, si vives en una ciudad con un costo de vida alto, puede que el 50% de tus ingresos no sea suficiente para cubrir todas tus necesidades. En estos casos, podrías ajustar los porcentajes a algo como 60, 20, 20 o 50, 25, 25, siempre que mantengas una parte significativa para tus ahorros. Lo importante es no perder de vista el equilibrio. El objetivo es mantener un estilo de vida que sea sostenible a largo plazo, sin caer en excesos que comprometan tu futuro. Ahora que entiendes cómo funciona la regla, te daré algunos consejos prácticos para aplicarla de manera efectiva. Automatiza tus ahorros. Configura transferencias automáticas para que cada vez que recibas tu salario, el 20% se destine automáticamente a tu cuenta de ahorros. Esto elimina la tentación de gastar ese dinero en otras cosas. Revisa tus gastos. Haz un seguimiento de tus gastos cada mes. Existen aplicaciones que te permiten ver en qué estás gastando tu dinero y te ayudan a asegurarte de que sigues los porcentajes establecidos. Haz ajustes cuando sea necesario. No te sientas mal si un mes no logras cumplir exactamente con el 50, 30, 20. Lo importante es que sigas haciendo ajustes y avances en la dirección correcta. Elimina gastos innecesarios. Si te das cuenta de que estás gastando más de lo que deberías en la categoría de deseos, busca áreas donde puedas reducir. Tal vez no necesitas tantas suscripciones o podrías cocinar más en casa en lugar de salir a cenar. Incrementa tus ahorros con el tiempo. A medida que tus ingresos aumenten, trata de incrementar también el porcentaje que destinas a ahorros e inversiones. Esto te ayudará a construir un futuro financiero más sólido. Aplicar esta regla de manera consistente puede tener un gran impacto en tus finanzas a largo plazo. No solo te permitirá tener un mejor control de tu dinero mes a mes, sino que también te ayudará a crear hábitos financieros saludables que te protegerán en momentos de crisis y te permitirán alcanzar tus metas a largo plazo, como la compra de una casa, un fondo de jubilación robusto o incluso unas vacaciones soñadas. Lo más importante es que al seguir esta regla, estarás tomando decisiones conscientes sobre cómo gastas tu dinero, en lugar de simplemente dejar que se vaya sin saber a dónde. Y eso es lo que realmente te dará libertad financiera. La regla del 50, 30, 20 es una herramienta simple pero poderosa para gestionar tu dinero de manera efectiva. Al dividir tus ingresos en estas 3 categorías, necesidades, deseos y ahorros, puedes crear un presupuesto que te permita disfrutar del presente mientras aseguras tu futuro. Y recuerda, esta regla es flexible. Siéntete libre de hacer ajustes según tus circunstancias personales, siempre y cuando mantengas el enfoque en ahorrar e invertir para el futuro.
Empieza hoy mismo a aplicar la regla del 50, 30, 20 en tus finanzas y verás cómo, poco a poco, logras tener un control total sobre tu dinero sin sentir que haces sacrificios innecesarios. Si este video te sirvió para darle un manejo diferente a tu dinero, suscríbete para más contenido que te ayudará a alcanzar la libertad financiera. Y dime en los comentarios, ¿qué te parece la regla del 50, 20, 30? ¿Cómo lo vas a aplicar en tu vida? Recuerda, el poder de tus finanzas está en tus manos.